Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional autorizó un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para el departamento de La Guajira. Este consiste en un aporte nacional de 1.000 pesos por factura de servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6. Para los estratos comerciales e industriales, la contribución será de 5.000 pesos por factura. La medida corresponde al paquete de decretos de estado de emergencia económica y social declarado en favor del departamento de La Guajira. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, anunció que colaborará con la Fiscalía en el proceso por lavado de activos por el que fue detenido. Previo al anuncio, el diputado del Atlántico fue vinculado formalmente a un proceso penal por recibir 1.000 millones de pesos a nombre de la campaña de su padre, al parecer para comprar una lujosa vivienda en Barranquilla. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Lanzaron el plan de manejo y control de hipopótamos en el Magdalena Medio. 85 de los 170 que hay serán llevados a India, Filipinas y México. Los demás que se quedarán en el país serán esterilizados unos y puestos en confinamiento otros. Las autoridades reconocieron que como último recurso no descartan la eutanasia para algunos con el fin de garantizar la estabilidad del ecosistema. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Expresidente Trump enfrenta la amenaza legal más grave. Es acusado de 4 casos, entre ellos de conspiración para revertir resultados electorales. Encuesta revela que pese a acusaciones, Trump es el favorito de los republicanos para la candidatura presidencial. Récord de migrantes cruzando la selva del Darién entre Colombia y Panamá para ir hacia Estados Unidos. Policía militar lanza operativo antimafia en Brasil tras el asesinato de un agente en Sao Paulo. Ya hay 13 muertos. Calor récord y remolinos de fuego elevan la amenaza en Estados Unidos. Millonario robo a mano armada en joyería en París. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Donald Trump fue imputado por conspiración en el caso relacionado con el asalto al Capitolio. El expresidente, que se enfrenta a su 3er juicio, ha sido acusado de 4 cargos federales por sus intentos de revertir el triunfo legítimo de Biden en el 2020 y por alentar el ataque del 6 de enero. Un jurado investigador acusó al expresidente Donald Trump de 4 cargos federales en el caso del fiscal especial Jack Smith sobre sus esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron de forma violenta en la sede de las 2 cámaras del Congreso del país. Los nuevos cargos que enfrenta el exmandatario son conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial, conspiración contra los derechos de otros. La acusación sostiene que poco después del día de las elecciones, el acusado también buscó medios ilegales para descontar votos legítimos y subvertir los resultados de las elecciones. El fiscal especial Jack Smith incluyó a otros 6 conspiradores no acusados ni identificados en su acusación contra Trump. Se espera que el republicano comparezca ante la misma jueza que recibió la acusación hoy, en la Corte Federal de la ciudad de Washington, este jueves 3 de agosto a las 4 de la tarde. Was an unprecedented assault on the seat of American democracy. It was fueled by lies. Lies by the defendant, targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. Se trata de su 3ª imputación tras los arrestos de abril en Nueva York en el caso de Stormy Daniels, que investiga el pago de dinero negro para acallar a una actriz porno con la que presuntamente mantuvo una relación extramatrimonial, y el de junio en Miami por el mal manejo de documentos confidenciales.
Y a pesar de los cargos que pesan en su contra, Donald Trump sigue arrasando entre los republicanos y es el favorito para ser el candidato de su partido para las elecciones presidenciales en 2024. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump empatarían en las elecciones del próximo año con un 43% de los votos cada uno. Así lo dejó ver un sondeo de The New York Times. Biden, de 80 años, buscará su reelección en las presidenciales de noviembre de 2024, mientras que Trump, de 77 años, es el favorito indiscutible en las primarias para elegir al candidato del Partido Republicano. De acuerdo con la encuesta, el 45% de los votantes demócratas apoyan que Biden repita como su candidato, una cifra que ha aumentado considerablemente desde julio del año pasado, cuando solo el 26% quería que este buscara su reelección. Por su parte, Trump es el favorito entre los republicanos con un 54% del apoyo, muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene un 17%. Estados Unidos alcanzó un acuerdo con México para atender solicitudes de miles de migrantes varados en el sur de ese país. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó un acuerdo con Estados Unidos para que esa nación acepte solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México y a su vez instalará un espacio internacional multipropósito en el sur del país para atender a extranjeros. El gobernante mexicano se refirió en su conferencia matutina al anuncio que hizo la Casa Blanca cuando indicó que Estados Unidos aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense. El anuncio resulta de un acuerdo que llegó días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y López Obrador. El mandatario reconoció el compromiso de México en crear un espacio en el sur del país para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a migrantes. El gobierno panameño informó que más de 248.000 migrantes han cruzado el Darién en lo que va de este 2023. La cifra histórica supera el récord de migrantes que cruzaron la frontera por la selva durante todo el 2022. De la cifra reportada, la mayoría son venezolanos, seguidos de ecuatorianos, haitianos, colombianos e indios. Las autoridades panameñas han señalado que se espera que este año atraviesen la selva más de 400.000 migrantes que buscan llegar a Centroamérica y luego a Estados Unidos o Canadá. Es grave la situación de seguridad en Brasil luego del asesinato de un agente de la fuerza élite de la policía. Los enfrentamientos entre las mafias han dejado más de 10 personas muertas recientemente. El número de personas muertas durante una operación policial en el litoral del estado brasileño de Sao Paulo incrementó. Esto tras el asesinato de un agente de la fuerza élite de la policía militarizada que elevó a más de 10 personas fallecidas. El sospechoso de disparar y matar al policía militar fue identificado como Erickson David da Silva, quien al parecer está vinculado con una banda de narcotráfico de la región. Pese a la captura del sospechoso y de otras 9 personas, habitantes del municipio han dicho que los uniformados están torturando a todos y que han prometido asesinar a más personas en diversas favelas de la ciudad. Estados Unidos sigue sufriendo por el calor extremo. Arizona cumple un mes completo con temperaturas récord, mientras que en California los incendios con remolinos de fuego amenazan con reducir a cenizas una reserva nacional. Phoenix, la capital del estado de Arizona, al sur de Estados Unidos, sufrió su 31º día consecutivo con al menos 43 grados centígrados y otras partes del país registraron temperaturas récord tras una semana en la que una parte considerable de la población estadounidense soportó un calor extremo. Pero la situación está lejos de terminar para Phoenix y otras muchas más ciudades. Mientras tanto, un incendio inmenso que arrasa California y Nevada está generando un comportamiento de remolinos de fuego y condiciones peligrosas para los bomberos. El incendio York, que es el mayor fuego del año en California, ha consumido 32.300 hectáreas hasta ahora. Los bomberos lograron apaciguar parte del incendio, que en la mañana de hoy estaba controlado en un 23%.
Hubo un nuevo ataque en Moscú. Varios drones ucranianos causaron daños en un centro financiero de la capital rusa. Un dron ucraniano impactó en una torre de oficinas del centro financiero en Moscú durante un ataque en el que otras aeronaves fueron abatidas. La zona de negocios en el oeste de la capital, donde cayó el dron ucraniano, la City de Moscú, ya fue blanco de un ataque el domingo que provocó daños en 2 torres de oficinas. El Ministerio de Defensa ruso culpó del ataque a Ucrania y explicó que su objetivo eran distintas instalaciones en la región de Moscú. El domingo, un aeropuerto de la ciudad tuvo que cerrar temporalmente sus operaciones por el ataque ucraniano. El lunes, la presidencia rusa consideró que estos drones lanzados contra Moscú eran un acto desesperado de Ucrania ante la lentitud de su contraofensiva, que Rusia considera un fracaso. Ucrania no suele reivindicar estas operaciones en la retaguardia enemiga, pero el presidente Zelensky señaló el domingo que la guerra llega al territorio ruso, a sus centros simbólicos y a sus bases militares. Entre tanto, Rusia elude las sanciones e importa miles de millones de dólares en mercancías usadas con fines militares a través de China y Hong Kong. Así lo denunció una investigación de un portal ruso. Según develó una investigación del portal independiente ruso Vyorstka, el Kremlin ha estado eludiendo las sanciones impuestas por Occidente por la guerra en Ucrania e importa mercancías prohibidas tanto de uso civil como militar por miles de millones de dólares. Solo durante el último medio año, Rusia importó chips de compañías occidentales sujetos a sanciones por un valor superior a los 502 millones de dólares, que son utilizados para la producción de misiles y otros tipos de armas. El medio indicó que han sido importados tornos para la industria armamentista, misiles de crucero que tienen procesadores estadounidenses Intel. Prácticamente todos los componentes electrónicos occidentales llegan a Rusia a través de China y Hong Kong. El medio especializado en la investigación periodística llegó a esta conclusión tras acceder a datos clasificados de las estadísticas aduaneras rusas y entrevistas a personas relacionadas con la logística de mercancías y con empresarios rusos que explicaron cómo funcionan los esquemas de suministro ilegales. A plena luz del día asaltaron la lujosa joyería Piaget de París. El atraco a mano armada ocurrió a la hora del almuerzo. Fue perpetrado por 3 personas que huyeron con un botín calculado entre 11 y 16,5 millones de dólares. Ninguno de los delincuentes ha podido ser ubicado por las autoridades. La ciudad italiana de Venecia está en alerta. La UNESCO recomienda su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. La Organización de Naciones Unidas alertó a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en proteger la emblemática ciudad y su laguna de los peligros que la acechan desde hace años. Las medidas de protección adoptadas por el Estado italiano, asegura la organización, son insuficientes y deben ser ampliadas. Estados Unidos prohibió las bombillas incandescentes, es decir, las bombillas de enroscar. Esta medida, que lleva 16 años gestándose, se hizo por fin realidad. La norma aprobada por el Departamento de Energía establece que las bombillas deben emitir un mínimo de luminosidad de 45 lúmenes. Las bombillas tradicionales brindan solo 15 lúmenes por vatio. Con esto se ahorrarán los consumidores estadounidenses unos $3.000 millones en sus facturas de servicios públicos. Agricultores tendrán una nueva ayuda tecnológica. Un dron será capaz de realizar el riego de diferentes cultivos. Este tipo de dispositivos contribuyen a la expansión del sector agrícola. Según prevé la Cámara de Comercio Colombo-Americana, este mercado puede llegar a aumentar sus exportaciones en un 250% en la próxima década. La máquina está equipada con cámaras y sensores especializados como los multiespectrales que toman fotografías simultáneas en varias longitudes de onda para comparar los cambios de temperatura en los cultivos gracias a las variaciones infrarrojas. Su software permite realizar fotos aéreas para la cartografía de los terrenos y topografía o aspersión aérea. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Israel Ramírez. Él es ingeniero de petróleo.
pero es popularmente conocido como Pablo Beltrán, jefe negociador del llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, por la paz del país. Se está cumpliendo un año del gobierno del presidente Petro y en este programa avanzamos en el análisis que la nación hace sobre su primer año de gestión. Anoche fue el ex general y ex vicepresidente Óscar Naranjo, que habló sobre el problema de seguridad. Nuestro invitado de esta noche va a hablar del proceso de paz total, el gran programa del presidente de la República. Don Pablo, muy buenas noches. Gracias por aceptar esa invitación. ¿Qué le parece el gobierno del presidente Petro? Una novedad, porque es la primera vez que hay un presidente de un signo progresista y eso le da una oportunidad adicional a este proceso de paz. Lo que es bueno. Es positivo y augura buenos resultados. ¿Usted ha tenido ocasión de conversar con él durante este primer año de gobierno? Lo saludamos en La Habana cuando asistió a la firma de los últimos acuerdos. ¿Y? Lo vimos comprometido con este proceso. Es decir, tiene confianza todavía. Yo pienso que está actuando en la dirección correcta de avanzar en el proceso de paz que él prometió. Ahora mire, doctor Beltrán, en una encuesta recientemente hecha por el Centro Nacional de Consultoría, la gente mostró mayoritariamente cierta incertidumbre sobre lo que pasó en este primer año de gobierno y lo que puede pasar. ¿Usted tiene incertidumbre? Nosotros en el ELN somos conscientes de una cosa, que el gobierno quiere impulsar los cambios que dijo en su programa en la campaña, pero también hay sectores políticos que no quieren que esos cambios ocurran y se le oponen. Entonces hay un pulso entre un gobierno que quiere hacer unos cambios y unos sectores que se le oponen. Eso da una incertidumbre. ¿Qué va a resolver la incertidumbre? Que el conjunto de la población y la sociedad también hable y diga que esto hay que cambiarlo. Eso va a acabar la incertidumbre. ¿Y cuáles son, doctor Beltrán, los sectores que se oponen a los propósitos de cambio del presidente? Es una cosa muy simple, Yamid. El país tiene una crisis económica, social, humanitaria, institucional. En eso están afectados la mayoría de los colombianos. Pero hay unos sectores, una élite, que están cómodos con esa crisis. Entonces no quieren que eso cambie. ¿Pero qué sectores? Ejemplo, yo pienso que hay sectores que están sacando ganancias de cómo está el país. Mire cómo están las ganancias de los grandes grupos y ahí está la respuesta. Pero, ¿de qué manera en un sistema capitalista que lo somos, el capital está jugando en la paz? Debe jugar en la paz porque tenemos una situación en la que cada vez hay más gente empobrecida y excluida. Mire los datos de hambre, mire los datos de pobreza, mire los datos de desempleo, el rebusque va en el 60%. O sea, quiere decir que eso está funcionando mal y hay que arreglarlo. ¿Y arreglarlo cómo? Bueno, la gente tiene que decir cómo arreglar eso. Por ejemplo, están buscando unas reformas a la salud, laboral, buscando que haya cambios. Y si usted mira, las reformas no son cosas tan drásticas como para volver el mundo patas arriba, sino una situación progresiva de mejoría. Y aún así, siendo cosas pequeñas, a juicio nuestro, hay oposición a esos cambios pequeños. Ahora, mire, señor ingeniero, usted comenzó a militar en partidos de izquierda hace más de 50 años. Cuando estaba en la universidad. En la USO, en la industrial. Sí. En la industrial de Santander.
Usted fue expulsado, ¿no? Sí, por allá a mediados de los 70. ¿Y por qué lo expulsaron? Me hicieron una acusación falsa, después la rectoría comprobó que no y me llamaron y yo no quise regresar. Ah, ¿lo llamaron de nuevo? Sí, venga, que es que nos equivocamos. ¿Y usted no quiso regresar por qué? Bueno, ya tenía una actividad política muy intensa con el ELN y ya tenía muchos compromisos de activismo político. Ah, pero perdón, usted en la Universidad Industrial de Santander era miembro del ELN. Por supuesto. ¿Estudiante y miembro? Sí, claro. ¿Y activista? Sí, sí. ¿Dentro de la universidad? Dentro de la universidad. Yo presidía el capítulo de estudiantes de Ingeniería de Petróleos. ¿Pero eso tuvo que ver con su expulsión? No, porque había muchas protestas y creyeron que yo había participado en unos daños en bienes de la universidad. Yo no participé. Pero en la universidad en general creían o sabían que usted era miembro del ELN. No, que era un activista de izquierda. ¿Y tenía compañeros? Sí, por supuesto. ¿Y se los llevó cuando usted se fue, digamos, a la clandestinidad? No, porque en la universidad siempre había muchos grupos, entonces unos nos graduábamos y salíamos, pero los otros quedaban. ¿Y qué lo condujo a usted a la clandestinidad? Bueno, me hicieron un allanamiento a mi vivienda en Bucaramanga y hubo como una persecución por unos carros que encontraron en mi casa que me habían dado a guardar. Entonces, a raíz de eso comenzó una persecución y yo preferí pasar a la clandestinidad. Eso fue en el año 83. ¿Y cómo fue usted reclutando gente? El ELN casi que le toca decir a la gente que no ingrese, porque mucha gente cuando no ve vías de acción política para cambiar el país, dice, bueno, esto toca la fuerza y toca las puertas del ELN. Por ejemplo, esa represión tan feroz que hicieron del estallido social en 2021, que la gente protestando, le sacaban los ojos, etcétera, mucha gente dijo, no, la única solución es la guerrilla. Y mucha gente tocó las puertas del ELN, porque se le dio un trato de guerra a esa protesta social. Si no se le hace trato de guerra, pues las guerrillas no crecen. Ahí fue cuando el padre Camilo Torres se sintió, digamos, influenciado por la acción de los helenos y se integró. Eso fue en el año 65. Y los hermanos Vázquez Castaño también. Sí. Y claro, era... ¿Ellos viven? Queda uno de ellos. ¿En Cuba? En Cuba vive, sí. Él es médico, ¿no? Es abogado. Ah, totalmente aislado ya. Sí, muy heleno emérito. El ELN, según usted, ¿cuántos hombres en armas tiene? Pues la inteligencia militar dice que somos 5.000. Y un amigo que le enseñó mucho a José Félix Laforí dice que a la gente hay que creerle. ¿Y sí? Sí, por ahí es la cifra. Y bueno, a propósito del doctor Laforí, ¿cómo van las negociaciones de paz? Mi pregunta, señor ingeniero Pablo Beltrán, es esa. ¿Cómo van las negociaciones con el doctor Laforí? Bueno, José Félix Laforí hace parte de un equipo muy amplio que tiene el gobierno como delegación de diálogos, presidido por Oti Patiño e Iván Cepeda. Ellos hacen un equipo compacto. Ha habido discusiones, ha habido debates, pero también ha habido acuerdos. Se hizo un acuerdo de cese al fuego que comienza ahora el 3 de agosto. Y se hizo... ¿Mañana? Sí, hoy sí, estamos a puertas. Y se hizo un acuerdo de convocar a la sociedad a participar en esta mesa, que se va a instalar un gran comité este jueves 3 de agosto en Corferias, quedan todos invitados, y se trata de darle la voz a la sociedad. Entonces ese grupo, como de 80, 90 personas, va a hacer pedagogía sobre este proceso de paz en todas las regiones de Colombia, va a haber encuentros nacionales aquí en Bogotá, y todo eso es un proceso que va a culminar en febrero
que va a concluir en decir cómo es que vamos a encariñar a la población colombiana con este proceso de paz. Pero ¿cómo esta gran comisión, digamos, va hasta febrero? Sí, pero tiene como un trabajo fundacional, o sea, de organizar, ir a las regiones. ¿Lo instalan? Sí, lo instalan. Crean el comité y se retiran. Sí, sí, o de pronto, si les va bien, los reeligen. Ah, pero bueno, la idea es el comité. Que arranque el jueves. No, de permanente. Sí, permanente, que haya una participación permanente de toda la sociedad. Pero un comité pequeño. Sí, son como 90, 100 personas, pero son como el motor de esa participación. Eso es digamos, una especie de colegio. Una especie de parlamento alternativo. ¿Y eso sí funciona? Pues vamos a organizarlo de la mejor manera para que no se quede ningún sector político sin participar, ni ningún sector social, ni ninguna región. Eso comienza el jueves, pasado el jueves, sí. ¿Y cómo van a organizar esa? ¿Con comisiones o cómo? Sí, va a haber 9 encuentros regionales. 9 encuentros. Regionales, sí. Es decir, Bogotá, Medellín, Cali. Sí. Los paisas son una región aparte porque consideran que no son zona cafetera. Habrá Caribe, Pacífico, Suroccidente, Centro. ¿Y eso cuánto dura? Ese proceso va a comenzar después de elecciones, porque queremos que esos encuentros regionales no se hagan antes de elecciones para que no crean que es que estamos haciéndole campaña a X o Y candidato. Entonces el proceso de consulta, digamos, va hasta febrero. Hasta febrero. ¿Y qué pasa en febrero? En febrero queda instalada una especie de sistema de participación donde a la gente se le convoca a decir cómo ve el país y qué soluciones propone. Y aspiramos a que salga una gran agenda de transformaciones. Esa es lo que le vamos a pedir a la gente que se manifieste. Ahora, mire, ese es el procedimiento para llegar a la paz. Claro. Pero no me respondió. ¿Qué piensa usted del programa de paz total del presidente Petro? Que es bien intencionado, pero muy complejo. Por ejemplo, y en eso coincidimos con José Félix Laforí, supongamos que todos los carteles que funcionan en Colombia se acogen a la paz total, pero mientras que haya prohibición y guerra, surgirán otros carteles, porque eso es muy rentable. Entonces, el presidente también está buscando que se proyecte una política antidrogas alternativa que no esté basada ni en la represión ni en la guerra, y eso va a ser una solución más definitiva. O sea, que hay una solución inmediata que es someter a la justicia en los carteles, pero la solución de fondo es que haya una política antidrogas alternativa que no se base ni en la represión ni en la guerra, porque eso ya fracasó. Es decir, doctor Beltrán, paz total sin el narcotráfico. Ese es un objetivo. ¿Y el segundo? Sin guerrillas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la guerrilla nos comprometemos en un proceso de solución política con base en una agenda. Por ejemplo, en la agenda que tenemos pactada con el gobierno, el punto 5 dice ponerle fin al conflicto armado. Entonces, ahí se va a discutir cómo ponerle fin al conflicto armado. Sin guerrilla quiere decir sin ELN. Es decir, señor doctor Beltrán, se acaba el secuestro. Estamos en discusión en la mesa de que el ELN deje de hacer operaciones financieras. Entonces, eso está en discusión y estamos buscándole soluciones alternativas a eso. Pero, mejor dicho, lo que usted me dice es, no queremos secuestrar más. Queremos de que eso, pasar la página. Sí, por eso. No quieren secuestrar más. Claro, pero a su vez que eso no implique entonces que el ELN, como en este periodo de cese, cómo se va a financiar. Entonces ahí vamos a buscar, sobre todo con la comunidad internacional, propuestas para que haya esa solución alternativa. Pero es decir, yo sé que hay ya contactos con ONGs y con países, estados, para que financien... para que hayan programas de apoyo. Al ELN en el cese. Sí, hasta febrero. Sí. Mientras avanza el proceso. Exacto.
¿Y usted cree que se va a hacer finalmente el acuerdo? Yo en eso soy pesimista del intelecto y optimista de la voluntad. O sea, pueden haber muchas trabas, dificultades para lograr ese objetivo de una solución alternativa, pero soy optimista en el sentido de que, insistiendo, vamos a lograr una solución alternativa. Pero mire, señor doctor Beltrán, si el presidente quiere la paz total, si el presidente quiere la paz con el ELN, si el presidente da los instrumentos que hagan posible llegar a esa paz, pues estamos realmente cerca, más cerca que lejos, de la paz con ustedes. Y le agrego un punto que se le quedó. Sí, señor. Si hay comunidad internacional amiga de la paz de Colombia, que viene apoyando el proceso de paz y va a seguirlo apoyando. Eso es un factor muy importante. El presidente Petro, cuando instaló el Congreso, habló de un gran acuerdo nacional. Sí. ¿Ustedes del ELN quieren hacer parte de ese acuerdo? El principal instrumento que estamos creando desde la mesa de diálogos de paz es que la gente participe y desemboque todo ese proceso de participación en un gran acuerdo nacional. O sea, el proceso de participación tiene punto de llegada el gran acuerdo nacional. Dicho de otra manera, doctor Beltrán, el acuerdo nacional no es la negociación, sino el fin de la negociación. El fin de la negociación. Es decir, con sí, participación de la sociedad. O sea, no solo la voz del gobierno y del ELN, no. Es con participación de la sociedad, de verdad, en el centro de todo el proceso. Y eso solo se sabrá en febrero. Este gran comité que se instala va a trabajar la arquitectura para llegar a ese acuerdo nacional. Y digamos, la consulta regional solo será al final. Va a hacerse después de octubre. Pero usted me acaba de decir que no van a meter elecciones. Sí, después de octubre. Después. Sí. No está fijada la fecha. No, tan pronto pasen las elecciones se van a hacer los encuentros regionales. Miren, y las versiones, doctor Beltrán, que el ELN está dividido y no tiene, digamos, un coste, una jefatura única. No. Yo acabo de pasar por la mayoría de los frentes nuestros, explicándole el acuerdo, de la participación, del cese, y lo que he recogido es un respaldo total a lo que se ha firmado de acuerdos. Entonces lo que hay que esperar es un cumplimiento pleno, por ejemplo, del cese, y un cumplimiento pleno de todos estos acuerdos de participación. Y hay un precedente. Nosotros firmamos un acuerdo con el presidente Santos en 2017, de cese, íntegro, todo se cumplió, todos los frentes nuestros cumplieron. Entonces, lo que vale aquí es los hechos. ¿Qué pasó con el acuerdo de paz firmado con el gobierno Santos? Llegó hasta el gobierno de Duque y ahí se estancó. ¿Y por qué? Pues él desde el principio puso como 17 requisitos para comenzar el diálogo. Entonces nosotros le dijimos, si vamos a comenzar unas negociaciones de paz, si usted pone una lista de 17 requisitos, entonces ¿a qué vamos a la mesa? Arranquemos sin requisitos. Y de ahí no se movió. Y durante los 4 años de su gobierno fue totalmente refractario a abrir la mesa de paz. Dicho de otra forma, doctor Beltrán, la única manera de llegar a una paz con el ELN es a través del diálogo y no de las armas. Eso está demostrado. Todo lo que se haga en consenso, en acuerdos, lo vamos a cumplir. Todo lo que se imponga a la fuerza, pues va a haber un rechazo. ¿Qué tan cerca estamos de ese acuerdo? Yo pienso que estamos en los inicios de un buen camino de acuerdo. ¿Qué tal es el doctor Laforí como gran negociador? Pues brilla ahí porque el grueso del equipo negociador del gobierno son gente de izquierda y él no es una persona de izquierda. No. Entonces, él juega ahí su papel y tiene un peso específico en la delegación del gobierno más de lo que parece. ¿Por qué la gente en general, incluyendo a la esposa del mismo doctor Laforí,
no creen en ustedes. Bueno, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, hay gente que sí, en Colombia considera que nosotros podemos ayudar a la paz, otros no lo consideran. Y entonces lo que les pedimos a los que no creen es que se abran a la expectativa, vean hechos nuevos que les va a dar credibilidad, no en el ELN, en esta mesa de diálogos de paz. Ustedes, doctor Beltrán, ¿están dispuestos a desmovilizarse? El punto 5 de la agenda de negociaciones dice que va a haber un fin del conflicto armado y allá va a llegar la mesa de paz, a hablar y acordar un fin del conflicto armado. ¿Usted quiere eso? A eso me mandaron. ¿Y usted cree que eso va a pasar? Pues yo pienso que cuando uno viene a una mesa de estas, con instrucciones precisas y mayoritarias, porque no es solamente lo que diga Beltrán, es lo que dice el ELN, vaya, negocie una salida política al conflicto. Y yo en eso estoy, con ese mandato. Y personalmente estoy convencido de que es lo mejor para el país. Es decir, las historias que hay, en el sentido de que hay una gran división interna. No. Es muy difícil que en una organización todos piensen igual. Eso no existe. Yo no sé si usted se acuerda, aquí hubo un presidente reformista, Carlos Lleras Restrepo, que le preguntaron, oiga, doctor Lleras, ¿qué es el Partido Liberal? Dijo, es una coalición de matices. Entonces, claro, en todas partes hay matices, pero para este caso, nosotros tenemos unas instrucciones únicas y mayoritarias de venir a negociar esta salida política del conflicto. Si no, no estaríamos aquí. Y yo le insisto, doctor Beltrán, ¿cuál es la gran dificultad que enfrenta en este momento el ELN para llegar a un acuerdo de paz? Pues yo no quiero echarle la culpa a la oposición del gobierno, pero me parece que si el gobierno se desgasta, todo gobierno tiene un desgaste, pero además si tiene un desgaste porque hay una oposición muy cerril, quiere decir que el gobierno no va a poder acudir a la mesa a cumplir acuerdos porque no tiene la fuerza y el respaldo suficiente. ¿Ustedes cumplirán su palabra si hay finalmente un acuerdo? Le hemos dicho al gobierno, tengan en cuenta que el ELN no firma algo que a ciencia cierta no vaya a cumplir. O sea, firmamos lo que vamos a cumplir. Lo que no podamos cumplir, no lo firmamos. ¿Y usted cree que este proceso va a terminar con la firma del acuerdo de paz con ustedes mismos? Ese es el punto de llegada. Sí, de acuerdo, pero ¿usted cree en eso? Pues, sí, por supuesto, y estamos comprometidos en eso. ¿Y tiene fe en eso? Pues si uno no tiene fe en esto, pierde el tiempo. ¿Y cree que va a ser, mejor dicho, que son muy duras las dificultades que enfrentan? Yo pienso que Colombia, desde que mataron a Gaitán, está muy acostumbrada a resolver todo a las malas, con violencia. Eso se volvió una cultura nacional. Entonces, cambiar eso es lo que aspira el proceso de paz. Y todo tiene un comienzo y también tiene adversidades, pero hay que pasar por encima de eso. Pregunta final. Cuando ustedes lleguen a un acuerdo, si se cumple su propósito y el de los negociadores, ¿habrá entrega de armas? El punto 5 dice que debe haber un acuerdo sobre las armas del ELN y lo vamos a lograr, por supuesto. ¿Y ustedes lo van a cumplir? Por supuesto. Doctor Beltrán, muchas gracias. A usted y a mí y a su audiencia. Muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Gobierno crea sobretasa a tarifas de energía para ayudar a La Guajira. Estratos altos pagarán 1,000 pesos mensuales. Industria y comercio 5,000. Exención del IVA para actividades turísticas en La Guajira, anuncia el gobierno. Cambia fórmula para calcular tarifas de energía. En medio del llanto, Nicolás Petro anuncia colaboración con la justicia. Day Vázquez quedaría libre, colaboraría con la justicia, pero enfrentará
Nuevo proceso. Millonaria condena al Estado por feminicidio de Rosa Elvira Celi. Derrotado el pacto histórico. Conservadores se quedan con la Comisión Primera del Senado. Carreteras en crisis. Bloqueadas la vía panamericana y la Ruta del Sol. Caos en El Dorado por largas filas en migración. Medidas para controlar reproducción de hipopótamos del Magdalena Medio. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Al amparo de la declaratoria de emergencia económica para La Guajira, el gobierno creó una sobretasa para las tarifas de energía que cobija los estratos 4, 5 y 6 y a los sectores industrial y comercial. Los estratos pagarán un aporte de 1.000 pesos mensuales por factura. Industria y comercio pagarán 5.000 pesos al mes. Este martes el Gobierno Nacional expidió el paquete de decretos correspondiente al estado de emergencia social y económica declarada en favor del departamento de La Guajira. Entre las medidas se aplicará un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para el departamento. Este consiste en un aporte de 1.000 pesos por factura para los estratos 4, 5 y 6, mientras para los estratos comerciales e industriales la contribución será de 5.000 pesos. Precisamente FENALCO se pronunció al señalar que en la práctica esta medida es un nuevo impuesto para los colombianos. Estamos creando nuevos impuestos por cuenta de una necesidad que se ha podido atender con recursos ordinarios de la nación. El dirigente argumenta que cifras del DANE ponen a La Guajira por encima de 12 departamentos en materia de crecimiento, lo que explica que el problema no es de recursos, sino de mala administración. La Guajira hoy tiene un Producto Interno Bruto por habitante que supera los 23 billones y supera 16 departamentos. O sea que el problema no es de recursos. El problema que ha tenido La Guajira en gran parte ha sido de corrupción. Para FENALCO el gobierno tiene otro tipo de medidas de apoyo económico para el departamento de La Guajira y no tomar medidas como la emergencia que en últimas afecta el bolsillo de los colombianos. Tiene 944.000 millones de regalías. Entonces uno se pregunta, ¿es necesario que todos los colombianos paguen ese extracosto y todos los comercios, las MIPYMES del comercio y de la industria paguen ese extracosto de energía cuando ya tienen una sobretasa? Yo creo que ahí es una medida equivocada del Gobierno Nacional. Se pide la revisión de la Corte Constitucional. La Comisión de Regulación de Energía y Gas modificó los modelos de supervisión para el sistema de precios en la Bolsa de Energía. El objetivo de la medida de la Comisión es establecer parámetros y mecanismos que evalúen las ofertas de venta que presentan los participantes en la Bolsa de Energía, vigilando que estos sean competitivos. El precio de oferta ya no será puesto por parte de la empresa mayorista, sino por los siguientes, lo que evitará precios altos injustificados o especulaciones en el mercado energético. La Cámara de Energía señala que se debe garantizar una buena oferta de energía para evitar sobresaltos en los precios que afecten a los usuarios. Yo creo que eso ayuda porque de todas maneras es un mercado dinámico, sí, es un mercado dinámico que está en los temas de corto plazo no deberían afectar, digamos, la provisión de servicios en el mediano y en el largo plazo. Entonces, digamos, esas opciones regulatorias ayudan, digamos, a que los precios se nivelen en unos niveles asequibles para la población. La CREC espera que la medida garantice una oferta energética capaz de satisfacer la demanda del país de cara al fenómeno del Niño. El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, anunció que colaborará con la Fiscalía y que buscará un acuerdo para ser testigo dentro del proceso de lavado de activos por el que fue detenido y otros casos de corrupción en la costa atlántica. Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. A mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Este mensaje del presidente Gustavo Petro habría sido uno de los detonantes para que Nicolás Petro decidiera colaborar con la Fiscalía al percibir que se quedaría sin el apoyo de su padre. Por tanto, un poder. Hoy, en plena audiencia, Nicolás anunció que colaborará con las autoridades y entregará detalles sobre dineros que al parecer tendrían origen ilícito. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que en las próximas horas el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, rendirá su interrogatorio ante la Fiscalía. Esta diligencia la hará ante el fiscal Mario Burgos. El jueves se definirá si el hijo del presidente es enviado a la cárcel o si la Fiscalía pide otra medida de aseguramiento como una detención domiciliaria o una medida de aseguramiento especial. Según contaron personas cercanas a Petro, su colaboración arrancará con señalamientos a dirigentes y coordinadores políticos de la costa. Lo que buscará la defensa del diputado es un principio de oportunidad que tiene que ser avalado directamente por el fiscal Francisco Barbosa, dependiendo de la información que entregue a la Fiscalía. A cambio de ser testigo, Petro incluso podría tener inmunidad penal y protección de las autoridades. Y es que la Fiscalía le formuló cargos al diputado Nicolás Petro por presuntamente recibir 1.000 millones de pesos en efectivo que usó para comprar una lujosa vivienda y un vehículo. El ente acusador dijo que Nicolás Petro se comportó como un arribista de clase media. El fiscal Mario Burgos expuso las razones de la Fiscalía para detener a Nicolás Petro y reveló que recibió presuntamente de Alfonso el Turco Ilzaca 600 millones de pesos y del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre del Marlboro, 400 millones. Petro habría recibido el dinero como un aporte para la campaña de su padre. Sin embargo, ese dinero nunca llegó al pacto histórico, sino que fue usado por él directamente. Que ese dinero, usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, nunca lo entregó a la campaña de su señor padre, el actual presidente de Colombia, doctor Gustavo Petro, sino que iba a utilizarse para una mansión. Fueron 1.000 millones de pesos que Petro no le pudo justificar a la Fiscalía con su sueldo de diputado del Atlántico y con los que al parecer compró una casa, un Mercedes-Benz y se dio una vida de lujo en 2022. Ingresos clandestinos e irregulares de dinero. Se estaba comportando como de clase media arribista. Perdóneme, señor Nicolás, pero lo tengo que decir. Nicolás Petro fue vinculado formalmente a un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que no aceptó, pero por los que entrará a negociar directamente con la Fiscalía un acuerdo para ser testigo. Y la expareja de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, quedaría en libertad este jueves. La Fiscalía no pedirá su detención en centro carcelario, pese a que hoy la vinculó a un proceso por lavado de activos y por robo de información personal. La exesposa de Petro fue señalada hoy de estar en las reuniones donde Petro recibió el dinero y además la señaló de ayudar a administrarlo. Pero además del lavado de dinero, Day Vázquez tendrá que responder por el delito de utilización indebida de datos personales por acceder al celular de la actual pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda, buscando información sobre una infidelidad. Donde obtiene y conoce toda la información reservada de la señora Laura Ojeda. Lo anterior, con un provecho propio y legítimo, obtiene información discreta, reservada de la señora Ojeda Estupiñán, compañera sentimental del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Day Vázquez no aceptó cargos, pero también estudia hacer un acuerdo con la Fiscalía. En otros hechos, Noticentro 1 CMI conoció el fallo que condena a la Fiscalía y a varias entidades distritales por el feminicidio de Rosa Elvira Celi. La indemnización supera los 1.300 millones de pesos. Hace 11 años, Bogotá fue testigo del crimen más atroz registrado en su historia. Rosa Elvira Celi, una humilde mujer de 35 años, fue violada, asesinada y empalada por Javier Velasco. Su cuerpo fue hallado horas después en el Parque Nacional. Noticentro 1 CMI conoció el fallo proferido este martes por el Juzgado 37, que condena a varias entidades del Estado por negligencia, pues la muerte de Rosa Elvira pudo prevenirse. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Secretaría de Salud Distrital, CRUE, Hospital Santa Clara, Subred Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente y a la Fiscalía General de la Nación.
el juez ordena reparar a la familia con más de 1.400 millones de pesos por daños morales, materiales y en la salud. La entidad que tiene que asumir el 80% de la indemnización es la Fiscalía, seguida por la Subred Centro Oriente, que tendrá que responder por el 15%, y la Secretaría de Salud de Bogotá por el 5% restante. La falla cometida por la Fiscalía es de tal magnitud como quiera que, a pesar de ser conocedora del actor delictivo del señor Velasco Valenzuela, quien ya tenía antecedentes penales y tenía 2 denuncias vigentes por violencia sexual en contra de mujeres y menores de edad, actuó de manera negligente. En el caso de las entidades distritales, se halló responsable a la Secretaría de Salud porque, aunque Rosalvira Celi logró comunicarse con la línea 123 para pedir auxilio a las 4 de la mañana, solo hasta las 6 de la mañana la policía destinó una unidad y la ambulancia llegó a las 7 de la mañana. Además, por orden del CRUE de la Secretaría de Salud, Rosalvira fue llevada al Hospital Santa Clara a 24 minutos del lugar de la agresión, cuando a 3 minutos estaba el Hospital San Ignacio y a 7 minutos el Hospital Militar. El distrito no apelará a la decisión. El expresidente Juan Manuel Santos defendió ante un juez el papel del entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, en la firma del contrato de la Ruta del Sol con Odebrecht. El expresidente Juan Manuel Santos asistió como testigo a la audiencia de juicio del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien está siendo investigado por el caso Odebrecht. Santos defendió a su exfuncionario. Si no hubiera conocido que el doctor Andrade estaba favoreciendo a terceros en forma indebida, lo hubiera sacado inmediatamente. Esta obra se hacía por un interés nacional, no por interés particular de nadie, de manera que esa es mi respuesta. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la firma del contrato de la Ruta del Sol y la supuesta responsabilidad de Andrade en ese convenio. El juicio de Andrade está a punto de concluir y el expresidente Santos era uno de los últimos testigos del caso. El candidato del gobierno para presidir la Comisión Primera del Senado, Alexander López, fue derrotado por una alianza que hicieron los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y de la U, que, desconociendo los acuerdos firmados hace un año, eligieron para el cargo al conservador Germán Blanco. Los partidos de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, aliados con el liberalismo, el conservatismo y la U, se negaron a cumplir los acuerdos y no eligieron en la importante Comisión Primera del Senado al aliado y amigo del presidente Gustavo Petro, el antiguo líder sindicalista Alexander López. Germán Blanco, conservador de Antioquia, obtuvo la victoria con 13 votos, derrotando a López, que sumó 8 votos. El elegido aseguró que su presidencia no debe considerarse una derrota para nadie. Nosotros no hemos llegado acá contra nadie, es un acuerdo de un grupo mayoritario de la comisión, de distintos partidos políticos, incluidos partidos de gobierno, partidos de oposición y partidos independientes. Por su parte, el derrotado Alexander López afirmó que fue una actitud mezquina y advirtió que ahora la oposición tiene la responsabilidad de la agenda de paz de los colombianos. Pueden más los intereses personales mezquinos de tratar de buscar presiones contra el gobierno, de tratar de burlarse del gobierno porque cogen la presidencia de una comisión. Aquí se ponga en juego la vida de la gente, porque aquí lo que se está poniendo en juego es la vida del pueblo colombiano. Como vicepresidente de la Comisión Primera fue elegido el liberal Alejandro Vega, quien derrotó al candidato también del Pacto Histórico, Julián Gallo. En Arauca, departamento que atraviesa por una difícil situación de orden público, estuvo hoy el presidente Gustavo Petro, acompañado por la cúpula de las fuerzas militares y de policía. Los araucanos hicieron un crudo diagnóstico de la crisis de la región. El diálogo social liderado por el presidente Gustavo Petro en Arauca sirvió para el desahogo de la comunidad. Inseguridad, abigeato y falta de carreteras para llegar a la capital de la República fueron algunas de las inquietudes de los líderes sociales y gremiales en la capital del departamento de Arauca, límite con Venezuela. No podemos entonces, bajo esa óptica, pensar que la seguridad llega solo con sentarse con las organizaciones insurgentes y firmar acuerdos. En Arauca el desempleo es del 31%. Eso es imposible que haya un departamento, una ciudad tenga el 31%. Eso es un desastre para las autoridades departamentales, para el señor alcalde y para el señor gobernador. ¿Cómo es posible que tengamos un desempleo del 31%? No puede ser.
el desplazamiento de nuestros campesinos, de nuestros ganaderos. Sobre todo, y es muy triste ver cómo nuestros menores, nuestros niños rurales no tienen oportunidad y tienen que irse a formar filas con los grupos al margen de la ley. En este momento, un recorrido Arauca-Bogotá, nos estamos gastando más de 30 horas, especialmente pasando por el departamento entre Casanare y Boyacá, lo que es Pajarito. En un discurso de 40 minutos, el presidente Gustavo Petro respondió una a una a las inquietudes de los araucanos y dijo que la paz llegará con reforma agraria y que para eso es fundamental redistribuir la tierra. La prensa aún no ha entrado a discutir el presupuesto que presentamos al Congreso, pero ahí dejamos 5 billones de pesos, 5 millones de pesos para comprar tierra para entregársela al campesinado. El mandatario también resaltó el hecho de que el cese el fuego con el ELN comenzará este jueves 3 de agosto e hizo un llamado a las disidencias de las FARC para dejar de asesinar a la población civil. Se agrava la situación en la vía panamericana. Comunidades indígenas la mantienen bloqueada desde hace más de 20 horas. Vehículos al lado y lado de la vía, pasajeros que deben caminar hasta 2 horas para llegar a sus destinos, preocupación por un posible desabastecimiento de gasolina en Popayán, hacen parte del bloqueo de la vía panamericana en el municipio de Piendamó, por parte de comunidades de 11 cabildos indígenas de la zona de Tierra Adentro, que comprenden los municipios de Inzá y Páez en Belalcázar, que exigen tierras, viviendas e inversión social. El incumplimiento de algunos acuerdos relacionados con la tierra, ¿sí? con el territorio, también con las vías. Nos sentimos como municipios solos, hacemos un llamado también al gobierno departamental para que por favor sea ese puente que nos permita acercarnos al gobierno nacional y que como municipio de Piendamó-Tunía seamos escuchados. Desde el gobierno nacional se rechazó esta clase de acciones que afectan la movilidad, economía y derechos a la libre transitabilidad por las vías nacionales. Como comerciantes nos vemos muy afectados y estamos cansados de este tipo de bloqueos por todas las comunidades indígenas. Lamentablemente aquí en Colombia es la única forma que ellos sean escuchados. Estemos allá instalando una mesa de conversación con las comunidades, pero viendo cómo se desbloquea inmediatamente la vía. Por lo menos hay un principio de acuerdos para eso. De no lograrse un acuerdo entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas de Tierra Adentro, anunciaron que bloquearán las vías del Huila para presionar la inversión en sus territorios, que no se hace desde la avalancha de 1994. En Santander sigue sin solución el bloqueo en la vía que va de Bucaramanga a Barranca Bermeja. Los manifestantes exigen soluciones por el mal estado de las vías. 2 días cumple sin solución a la vista el bloqueo de la Ruta del Sol entre Bucaramanga y Barranca Bermeja por comunidades que protestan por la falta de arreglo a sus carreteras. La situación la agrava un amparo legal de la ANI que prohíbe la intervención en estas vías. Nos imposibilita continuar con estas obras y estos mantenimientos, dado que la vía se encuentra dentro de una franja de seguridad de la línea férrea. Entre tanto, en La Fortuna y Puente Sogamoso, vía Barranca, los manifestantes siguen abasteciéndose, pues aseguran irán hasta las últimas consecuencias si no hay arreglo. No le vemos solución a esto, entonces se nos une sur de Bolívar, Simití, Santa Rosa y ahora próximamente diferentes veredas que nos van a seguir acompañando para salir a la troncal. Los cordones humanitarios fueron permitidos en los puntos de bloqueo. Entre tanto, avanzan reuniones entre el gobierno departamental y nacional para llegar a un acuerdo con las comunidades y levantar los bloqueos, que dejan millonarias pérdidas al sector transportador. Y en Nariño, diferentes sectores económicos marcharon para exigir del gobierno cumplimiento de los compromisos en materia de inversión social. Gremios del departamento de Nariño se movilizaron por el municipio de Ipiales como protesta a los incumplimientos del gobierno nacional. El cierre de la vía panamericana en Rosas, Cauca, ha hecho que los costos de flete suban y la crisis en el departamento de Nariño sea cada vez más visible. Por el alza de combustibles, tanto ACPM como gasolina, por poco de peajes que hay. Porque el presidente no da una solución. Esta es una problemática no solamente del sector taxista. Aquí estamos dignidad agraria, estamos dignidad lechera, los camioneros, los ACC y todos los sectores que nos vemos afectados con la cuestión de los combustibles. Según información suministrada por Cámara de Comercio Pasto, 2.967 registros mercantiles se cancelaron debido a la difícil situación que enfrenta el departamento de Nariño. Comenzó a operar el Comité Nacional de Protección para los candidatos a las elecciones regionales, las del 29 de octubre. Sin embargo, el gobierno advirtió que los esquemas de seguridad no alcanzan para los 130.000 candidatos.
Aunque el gobierno le anunció al Comité de Protección que aumentará sustancialmente el personal, los recursos económicos y los vehículos y mejorará los esquemas de protección, eso no será suficiente para garantizar la seguridad de todos los miles de colombianos que aspiran a ser elegidos en los comicios de octubre. La mayor parte de los candidatos aspiran a tener esquemas de protección con vehículos y eso es imposible. Nosotros para lo que tenemos actualmente tenemos en total entre vehículos blindados y convencionales tenemos 5.500 en operación. Entonces para 130.000 es imposible. El gobierno hace un llamado a los grupos criminales con los cuales adelanta conversaciones de paz para que respeten el desarrollo del debate electoral y no atenten contra los candidatos. Uno de los asuntos que hemos exigido a los grupos armados con quienes tenemos un escenario de diálogo o de negociación es que el respeto al certamen electoral es una de las condiciones básicas para el sostenimiento de la negociación. El gobierno pidió a los candidatos que crean que deben tener especial protección para que a través de sus partidos o movimientos hagan llegar el pedido de esquema de seguridad a la UNP. El autodenominado Estado Mayor Central de las FARC o disidencias al mando de Iván Mordisco insistió en la necesidad de acordar un cese bilateral del fuego con el gobierno y ratificó su voluntad de paz. Jaime Muñoz, más conocido como Sebastián, es uno de los 5 delegados por el EMC de las FARC para participar en la mesa de diálogos con el gobierno. A nombre de las disidencias, insiste en su voluntad de paz. Precisamente en el pleno del Estado Mayor Central de las FARC se dio esa discusión, se caracterizó el gobierno y se identificó que nuestras voluntades se correspondían con las voluntades del gobierno y que era necesario avanzar sobre ese espacio de diálogo. Ratifica la necesidad de un cese al fuego. Queremos el cese al fuego, creemos que es un anhelo de la población colombiana el cese al fuego. Se espera que en los próximos días se dé a conocer la hora cero para iniciar la segunda fase del proceso con las disidencias, es decir, la instalación de la mesa de conversaciones. Un atentado con explosivos deja como saldo 6 personas heridas y un perro muerto en Puerto Rico, Meta. Las autoridades decretaron el toque de queda. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, se pronunció sobre un atentado que se perpetró en Puerto Rico, departamento del Meta. Una vez recibida la información, tropas del Ejército Nacional acuden a hacer la verificación de este posible artefacto explosivo, realizan el procedimiento, envían al canino, el canino identifica, da positivo que hay un artefacto explosivo. Cuando el canino regresa hacia la unidad militar, es activado por telemando, resultan 5 personas adultas y un menor herido por esquilas de este artefacto explosivo. Un perro muerto de la unidad antiexplosivos de las fuerzas militares es el negativo saldo. La falta de personal en las zonas de migración del aeropuerto El Dorado causó caos y largas filas en esa terminal aérea. Así se ven las zonas de migración en el aeropuerto El Dorado durante las horas pico. Largas filas y disgusto de los viajeros se registraron hoy por la lentitud en la atención para quienes tenían vuelos internacionales. Desde Migración afirman que la entidad tiene un déficit de 650 funcionarios y solo para la atención en las terminales aéreas faltan 350 empleados. Estamos en conversaciones con OPAIN para colocar más máquinas de Biomic en Inmigra, que es donde está un poco el mayor tiempo de espera. Migración Colombia aseguró que para octubre tendrán 100 funcionarios más que apoyen en esas labores y se adelantará la pedagogía para el uso de las herramientas Bio y CheckMic, que solo reportan un uso del 10%. La Corte Constitucional advirtió que persisten las barreras y problemas estructurales al interior del sistema de salud en Colombia. La Corte le hizo seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, que catalogó por primera vez a la salud como un derecho fundamental y encontró que aunque hay avances en el cumplimiento de las órdenes que impartieron hace 15 años, un 4.7% de ellas no se ha cumplido, un 28.5% de ellas tienen cumplimiento bajo y un 47.8% de ellas se ha cumplido a medias.
en que hay un incumplimiento general en la creación de un mecanismo de autorización directa de servicios y tecnologías en salud, excluidos de financiación con recursos públicos, que registra un cumplimiento bajo, el acceso a los servicios de salud para toda la población, la creación de un ranking de EPS e IPS, el registro de servicios negados y el rediseño del procedimiento de recobros de las EPS. El Ministerio de Defensa reveló un plan para cumplir con las sentencias de perdón y reconciliación, que suman más de 50 actualmente. El Ministerio de Defensa afirmó que tiene listo un plan para actos de perdón y reparación simbólica a víctimas del conflicto. Debe ponerse al día esta cartera de defensa con 53 órdenes judiciales de actos de petición de perdón y compromiso de no repetición que ya inició con el acto de disculpas públicas ofrecidas por el ministro de Defensa el pasado 4 de julio en Bogotá por la ejecución extrajudicial del joven Alex Fabián Córdoba. El gobierno está trabajando en el cumplimiento de las sentencias que ordenan pedirle perdón a las víctimas de los últimos 38 años de conflicto. Antes de finalizar este año se prevé realizar 4 eventos más para reparación en Bogotá, Soacha, Cundinamarca, Villavicencio en el Meta y en Ocaña, norte de Santander. Para inicios de 2024 se llevarían a cabo otros 2 eventos de reconciliación. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación a la industria militar colombiana Indumil por la presunta desviación de explosivos para la minería ilegal. La indagación también cobija al Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y tiene su origen en denuncias que se han generado desde la mina de oro Sijín Continental Gold, ubicada en Buritica, Antioquia, pues sujetos y grupos criminales estarían utilizando explosivos que solo comercializa Indumil para sacar ilegalmente el oro de ese lugar. Los mineros irregulares se encuentran haciendo uso de estas herramientas para explotar ilegalmente la mina de oro de la empresa Sijín Continental Gold, advierte la Procuraduría. También recuerdan que los explosivos son una sustancia controlada sujeta al monopolio del Estado. Por esta razón realizarán el próximo jueves una inspección en Indumil. La Procuraduría le advirtió al Ejército que no debe aceptar a víctimas del conflicto armado para prestar el servicio militar obligatorio. Advierte la Procuraduría que en cumplimiento de la ley de víctimas, esta población está exenta de prestar el servicio y debe recibir su libreta militar de manera gratuita. Hay 15.000 víctimas que no han podido resolver su situación militar. La Lonja de Bogotá manifestó sus preocupaciones por el impacto del corredor verde de la carrera séptima sobre el valor de los predios. La Lonja de Bogotá advirtió los posibles impactos negativos sobre los predios en la carrera séptima como consecuencia del corredor verde. Desde ya hay incertidumbre inmobiliaria sobre la carrera séptima y la avenida Circunvalar. Los propietarios han manifestado pérdida de valor y dificultades en la venta de sus inmuebles. Están bastante preocupados por lo que pueda suceder en materia del impacto económico sobre los predios. El hecho de restringir en algún momento, en algunos sectores, la circulación de vehículos o vehículos de carga, donde hay muchos, hoteles y presencia de varios servicios, sobre todo el corredor, pues eso puede generar impactos a nivel económico. Por lo que piden al distrito abstenerse de adjudicar el proyecto. Con el poco tiempo que le queda a la alcaldesa, pues creemos que no es conveniente que se firme ya este contrato. La Lonja hizo un llamado a la administración para que considere la séptima como un proyecto integral y no solo de movilidad. El 22 de septiembre Bogotá tendrá una nueva jornada del día sin carro y sin moto. Esta medida regirá desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. De otro lado, la Secretaría de Movilidad o la Secretaria de Movilidad de Yanira Ávila confirmó que el pico y placa se mantendrán con el sistema actual hasta final de año. En alerta están 350 municipios del país por posibles deslizamientos, informó el IDEA. Las fuertes lluvias han afectado los suelos de varios departamentos del país. A la fecha, 350 municipios están en alerta por posibles deslizamientos. Esta condición es muy marcada para la región pacífica, lo que es el departamento de Chocó, en Valle del Cauca. En Nariño mismo tenemos alertas entre naranjas y rojas por amenaza por deslizamientos de tierra. Esta semana se intensificarán las lluvias principalmente en la región andina. Tendríamos precipitaciones a lo largo de la semana, particularmente en los departamentos de Chocó, hacia la parte centro, occidente de Valle del Cauca, en amplios sectores de Cauca y hacia la parte central de Nariño. En la región andina tendríamos lluvias hacia el norte y oriente de Antioquia,
Para finales del año se espera la llegada del fenómeno del Niño, lo que traerá sequía en varias regiones. El Ministerio de Ambiente lanzó un plan de manejo y control para los hipopótamos del Magdalena Medio. Son 169 hipopótamos los que están en el país. Según un estudio realizado por la Universidad Nacional, de no tomar medidas serían más de 1000 de estos mamíferos para 2035. El Ministerio de Ambiente lanzó un plan de manejo y control de esta población. Es exportar los hipopótamos, pero los queremos hacer bajo la Convención CITES con mucha responsabilidad. Hay hoy en petición 85 hipopótamos y el Sistema Nacional Ambiental está corroborando con todo detalle a dónde llegarían, cómo llegarían, cuáles son los protocolos de transporte. Pues no es fácil, por ejemplo, trasladar un hipopótamo de Colombia a la India y esto lo estamos haciendo con mucho cuidado. La otra medida clave es lo que es la esterilización quirúrgica, que implica esterilizar, y vamos a empezar con los primeros 20 este semestre, y nuestra meta es cada año tener por lo menos 40 esterilizados. No se descarta el posible confinamiento de varios hipopótamos, incluso la eutanasia. Autoridades de Colombia y de Panamá anunciaron una lucha conjunta contra la trata de personas y la migración irregular en la zona del Darién. Fuerzas militares y de policía de Colombia y Panamá anunciaron una implementación de estrategias para controlar la migración irregular y la trata de personas en el tapón del Darién. Se afirmó que se fortalecerán los controles y operativos contra la explotación ilícita de yacimientos mineros que está degradando los recursos naturales sobre el Darién. Las tareas conjuntas, acordadas desde un nivel estratégico y táctico, especialmente en aquellas zonas de nuestra frontera común, cuyas condiciones geográficas favorecen el desarrollo de estas actividades criminales. Ejemplo de lo anterior, se plasma en el alto nivel operativo en contra del narcotráfico. También se firmaron compromisos contra el narcotráfico, incluyendo el desarrollo de operaciones sobre corredores y afluentes. En Estados Unidos acusan al expresidente Donald Trump de 4 cargos federales. En Brasil, más de una decena de muertos deja un enfrentamiento entre policía y criminales. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Un jurado investigador acusó al expresidente Donald Trump de 4 cargos federales en el caso del fiscal especial Jack Smith sobre sus esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó un acuerdo con Estados Unidos para que esa nación acepte solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México para ofrecer nuevas opciones de permanencia y de empleo a migrantes. Luego del asesinato de un agente de la fuerza élite de la policía en Brasil, en medio de las disputas entre la mafia y las autoridades, el número de asesinados elevó a más de 10 personas, incrementando la inseguridad en Sao Paulo. Los bogotanos podrán pagar las obras por valorización después de ejecutadas. Así lo contempla el nuevo estatuto, radicado este martes en el Consejo Distrital. La noticia económica del día. La valorización se ha convertido en el dolor de cabeza de los bogotanos. De las 16 obras cobradas en el año 2018, solo una se ha entregado. Para evitar que la pesadilla se repita, el distrito radicó un nuevo estatuto de valorización en el Consejo. Que se pueda cobrar después, una vez estén las actas de recibo final de las obras, o durante, pero solo hasta cuando haya ocurrido pasado el 50% de la obra ejecutada físicamente. Además, el proyecto abre la puerta a la devolución de recursos de obras que nunca empezaron, como el arreglo de la malla vial de la zona industrial de Montevideo, en la localidad de Fontibón, donde se pagaron más de 100.000 millones de pesos, y este es el estado de las vías. O sea, no hay ningún compromiso con ningún contrato, ni de diseño, ni de construcción. La administración podrá devolver los recursos que se cobraron por la contribución de valorización. Los comerciantes afectados por obras de valorización futuras recibirán un 20% de descuento en el pago de la contribución. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria reportó una disminución en los precios de los insumos y los fertilizantes en junio. El índice de precios de los insumos agrícolas correspondiente al mes de junio del presente año registró una caída de 4,37%.
La tendencia se da por la menor cotización en el dólar y la estabilidad en los mercados internacionales. La reducción de los insumos seguirá impactando favorablemente en los precios de los alimentos. Esto tiene que volver a los niveles que teníamos en el 2021 por allá a mediados de ese año. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que impacta el costo de producción. Sin embargo, le pide al gobierno medidas para enfrentar los problemas de inseguridad en las carreteras. Por un lado tenemos una reducción en el precio de los insumos, pero mire lo que está pasando con los bloqueos en las carreteras del país como la Panamericana, la Lizama, y cada día se presenta otras más. Para el caso de los alimentos balanceados para animales, se presenta una reducción de 1,36% y de 5,62% en fertilizantes. La Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto de ley para actualizar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social con el fin de que los procesos laborales sean más expeditos. El código que la Corte plantea reformar data del año 1948 y le da pautas a los jueces para resolver las controversias laborales. La única manera de lograr una justicia más expedita, más pronta, es actualizar las normas procesales. Las normas procesales datan de más de 70 años. La propuesta de la Corte para el Código Procesal del Trabajo pretende reducir los tiempos de los procesos, instaurar una doble instancia y aplicar la sentencia anticipada en los casos laborales. Estamos eliminando los procesos de única instancia. Se unifica un trámite especial para los fueros, todos los fueros que dan estabilidad laboral. El nuevo Código Procesal del Trabajo incluirá la virtualidad en los pleitos laborales. FENALCO y la ANDI revelaron una nueva caída en la venta de vehículos en el país. De acuerdo con el informe de la industria automotriz, en julio las ventas bajaron a 13.091 unidades, lo que significó una caída de 43,7% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, el sector pierde 29%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,35% a 1.178 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 4,82% a 499 pesos con 90 centavos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más bajó, con una pérdida de 6,54% a 7 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,20% a 30.000 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.007 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un negro cuesta 4.310 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.64. El azúcar se transó en 24,40 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.17. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.75. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.290 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.